Buenos días, Leonardo. Buenos días, profe. Buenos días, Helen. Buenos días, profe, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Ana María, ¿cómo le va? Bien, usted, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Eso, Jefferson, buenos días. Buenos días, profe. Eso, María Alejandra, ¿cómo le va? Muy bien, profe, ¿usted? Bien, gracias. Bueno, saludos a Jacqueline y a Yulisa, que no han prendido la cámara, pero ok, vamos a hacer un repaso. Hola, Yulisa. ¿Cómo está, profe? Gracias a Dios, bien. Bueno, ahí mientras van entrando todo el mundo, vamos a hacer el repaso para que vean que todo lo de ayer. Hola, Jacqueline. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, gracias. Para que vean que todo estaba visto. Lo que pasa es que yo no sé por qué, no sé por qué se enredaron o no sé si no fue que no lo estudiaron o lo que sea, pero necesitamos que todo el mundo entienda, ¿verdad? Y que digamos, que se logre manejar el tema del factor de potencia en las fábricas porque es de los temas más importantes y todos los ingenieros tienen que manejarlos. Por eso este curso lo llevan los ingenieros mecánicos y los ingenieros eléctricos y me parece que en algunos casos los ingenieros civiles también. Ok, claro, el ingeniero eléctrico no, porque el ingeniero eléctrico toda la carrera es eléctrica. Ok, y entonces pues ellos manejan muy bien el asunto, pero entre todos y en las reuniones tienen que entenderse cuando se habla del factor de potencia, de la potencia aparente y de la potencia reactiva. Ok, eso digamos, no son conceptos matemáticos nada más. Matemática es la forma en que los representamos, pero en la realidad se dan, ¿verdad? Entonces vamos a hacer vamos a hacer un repaso, ¿ok? El capítulo 8 empezamos con la potencia promedio en caso general. Por dicha, no tomen apuntes, ya los tienen tomados. Pónganme atención y si se les presenta alguna duda, entonces me interrumpen y la hacen, ¿ok? La preguntan. Entonces, en general lo que hicimos es, bueno, vamos a imaginarnos una carga cualquiera en la función del tiempo, entonces I minúscula, V minúscula y una carga ahí cualquiera. Nos imaginamos que el voltaje era una sinusoidal y la corriente también, y que el voltaje tenía un ángulo de fase con respecto a la corriente, ¿verdad? Entonces, por definición, la potencia es el voltaje por la corriente. Entonces, hicimos esto y por identidades trigonométricas, expandimos esta multiplicación y esto nos da un factor que se llama estático. En matemática o en física, esos factores que no dependen del tiempo se llaman estáticos, precisamente porque no dependen de nada. Son factores que están fijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque V es fijo, I es fijo y el zeta es fijo. Entonces ese es un factor estático. Cuando la gente ve en matemáticas superiores para ingeniería o en otros métodos matemáticos para la física, etcétera, cuando vemos las sumatorias de Fourier o las transformadas de Fourier o las transformadas de Laplace, hay un término estático que sale de las transformadas. Ese término estático usualmente se le llama A0 entre 2, A sub 0 entre 2. Bueno, ese es un término estático. Y después siguen los términos temporales o los términos que se le suman a la serie. ¿Ok? Entonces, aquí en la potencia tenemos en general un término estático y dos términos temporales. ¿Qué quiere decir términos temporales? Que tienen una función trigonométrica, seno o coseno, que varía de acuerdo al tiempo en el que el fenómeno físico se da. O sea, en el que el fenómeno, uno cierra el circuito, lo conecta y lo abre. En eso, digamos, si usted conectó el circuito y lo conectó durante 10 minutos y lo desconectó, entonces los términos temporales se aplicaron durante esos 10 minutos.
¿Ok? Entonces, el término temporal primero es el coseno de 2 omega t. Y el segundo término es el seno de 2 omega t. Entonces, fíjense que uno es el coseno y otro es el seno, que están desfasados, el coseno y el seno 90 grados, ¿se acuerdan? Entonces, el primer término es el término que define la amplitud del término temporal. ¿Ok? Todo este término es el término temporal, pero este término temporal que varía que depende del tiempo tiene una amplitud que es VI coseno de zeta. Este es un término estático, igual que el primero, pero no está independiente. Está multiplicando a la función trigonométrica seno o coseno. Y la otra cosa que tenemos que ver es que la frecuencia de la potencia es se da a 2 veces la frecuencia de la corriente o del voltaje. ¿Lo ven? Esto está omega t y esto está omega t. Al hacer esta multiplicación, entonces, y expandir los términos, entonces resulta que el ángulo al que se presenta la potencia es 2 veces la frecuencia de la corriente o del voltaje. Entonces, por cada ciclo de corriente que tenemos, vamos a tener 2 ciclos de potencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la frecuencia es el doble. Entonces, bueno, ahí se acabó la... es que esa clase estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre cómo ser una mejor persona, sí, entonces por eso se vio tan poquito. Ok, bueno, muy bien. Espero que la parte esa también les haya quedado algo de esa charla. Bueno, entonces, en segundo lugar, dijimos, bueno, vamos a analizar el elemento resistivo. Entonces, sabemos que en el elemento resistivo, la corriente está en fase con el voltaje. ¿Por qué lo sabemos? Jefferson. No me recuerdo, profe. Ok, Ana María. Profe, no, tampoco me recuerdo bien ahorita. Ok, pero vamos a ver, no se trata de recordar o no. ¿Cómo podemos averiguar si la corriente está en fase con el voltaje? En un laboratorio, ¿verdad? En un laboratorio ponemos un osciloscopio y ponemos la señal de la corriente y ponemos la señal del voltaje. Entonces, con el osciloscopio nos damos cuenta cuál es el corrimiento de una onda con respecto a la otra. Bueno, en los laboratorios, aquí no se hace porque se supone que ustedes lo hicieron en física 1 o física 2. ¿No hicieron ese laboratorio de ver cómo la corriente está en fase con el voltaje? Profe, si no me equivoco, eso es de física 3. Ok, bueno, perdone, sí, física 3. Bueno, el Sí, asunto es sí, que lo sí, hicieron. sí vimos algo así, algo parecido acerca de las ondas sinusoidales y cómo habían desfase. Ok, entonces, si en un laboratorio uno conecta el voltaje y la corriente en un circuito y entonces pone el osciloscopio, entonces uno ve cómo el voltaje está en fase con la corriente. Entonces, zeta, en ese caso, es igual a 0. Entonces, el caso general es Esta es la ecuación general para cualquier elemento que vayamos a someter a un voltaje y a una corriente sinusoidal. ¿Ok? Entonces, para el caso del elemento resistivo, sabemos por laboratorio, ¿verdad? Por mediciones, que la corriente está en fase con el voltaje. Entonces, zeta es igual a 0. Entonces, esto se convierte en VI coseno de 0, 1 menos coseno de 2 omega 0. ¿Por qué esto? Porque está en factor común. El coseno de zeta está en factor común, entonces lo saco, ¿verdad? Lo saco a factor común, perdón. Y entonces aquí tengo VI menos coseno de 2 omega zeta. Y del otro lado está seno de zeta, que no es factor común, entonces lo dejo ahí. Entonces queda VI coseno de 0 por 1 menos coseno de 2 omega t, más VI seno de 0.
seno de 2 omega t. Este término es 0, entonces aquí está el 0. Y este término es VI menos VI coseno de 2 omega t. Entonces vean qué interesante es la potencia en un elemento resistivo. Tiene un elemento estático. Ese elemento no varía, es V por I, punto, murió. ¿Verdad? Menos un elemento que es temporal y es un elemento que oscila. Es un elemento que oscila. ¿Oscila alrededor de qué? ¿Cuál es la amplitud máxima de este elemento temporal? María Alejandra. El coseno, profe. No, ¿cuál es la amplitud máxima de este elemento temporal? No sé, profe. Sí sabe, María Alejandra. No me diga eso. ¿Cuál es la amplitud máxima de este término? El doble de la frecuencia. No. ¿Cuál es la amplitud máxima de este término, María Alejandra? El VI coseno de... No. No sé, profe. Sí sabe, Alejandra. ¿Cuál es la amplitud? Cero. No, María Alejandra. ¿Cuál es la amplitud de una función b coseno de alfa t? ¿Cuál es la amplitud de esta función? 1. No sé. No, María Alejandra. Esto se llama ángulo de la función. Ese es el argumento de la función. ¿Cómo se llama este término, María Alejandra? Bueno, se le fue. Ahí está. María Alejandra, ¿cómo se llama B? VI. ¿Me escucha, profe? Sí, claro que lo escucho. ¿Cómo se llama Sería B? el voltaje por la corriente. ¿Qué es el voltaje por la corriente? La amplitud. Es correcto. Entonces, la amplitud de este término temporal es V por I. Entonces, quiere decir que el término temporal oscila alrededor de V I. Entonces, quiere decir que el término promedio, o sea, la potencia promedio disipada por un elemento resistivo es VI. ¿Ok? Entonces, este es el elemento promedio. ¿Ok? Entonces, en cada periodo de la corriente o del voltaje, ¿verdad? Que este es el periodo de V e I. En cada periodo tenemos 2 ciclos de la potencia y 2 ciclos de la potencia alrededor de VI. ¿Ok? Porque fíjese que aquí, cuando el coseno es 1, porque este término, el coseno, varía entre -1 y 1. Perdón. La función temporal es menor o igual a 1. ¿Verdad? Esta función temporal oscila entonces entre -1 y 1. Cuando la función es -1, ¿cuánto vale toda la potencia? Ana María. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que me perdí un poquito. Cuando el coseno vale -1, ¿cuánto vale toda la potencia promedio en el resistor? 0. No. No, cuando es -1, Ana María. Bueno, no sé, me perdí un poco, la verdad. Ana María, -1 por -VI, ¿cuánto es? Menos VI. No. Menos 1 por
VI, perdón. VI. ¿Y VI más VI? 2 VI. Ah, ok. Entonces nos venimos al gráfico y vemos aquí como esto es 2 VI, ¿verdad? Porque eso está medido desde 0. Ok, entonces aquí tenemos 2 VI. Y cuando el coseno vale 1, Yulisa, ¿cuánto vale la potencia promedio? Sería solo VI, profe, porque se volvería a ser el otro, el menos. Coseno Por, de por eso, entonces, ¿cuánto sería la potencia promedio total? VI. No. Cuando el coseno vale 1, esta parte vale 1, ¿cuánto vale la potencia promedio total? Entonces sería igual. Sería 0 ahora sí, porque es 0, exactamente, ¿verdad? Porque es VI menos VI. Entonces aquí tenemos que esto oscila entre 2 VI y 0, ¿verdad? Donde el promedio es VI. ¿Por qué el promedio es VI? ¿Por qué sé que el promedio es VI? Christopher. Porque hace 2 VI entre 2. Bueno, más o menos se la valgo, ¿verdad? Porque el término estático es VI y entonces la función oscila alrededor de este término. Este término no cambia. A este término le estamos sumando VI coseno de omega t o se lo estamos restando. Entonces el promedio siempre va a ser VI. Y entonces a VI le voy a sumar o le voy a restar VI coseno de 2 omega t. Entonces siempre el promedio, lo que siempre está es VI. Nadie lo va a quitar de ahí. Entonces ese es el promedio del elemento resistivo, VI. ¿De acuerdo? Sí, profe. Agarrado eso. Helen, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. La otra cosa que es importante es que el elemento resistivo siempre disipa la potencia en calor. Siempre. Un elemento resistivo siempre consume potencia. Nunca devuelve potencia. Eso no pasa en el planeta Tierra ni en el universo conocido hasta el momento. Todo elemento resistivo, todo elemento que se comporte como esta ecuación, como la 8.2, disipa energía siempre en forma de calor. ¿Ok? Entonces, ese es un elemento, el elemento resistivo es un elemento que consume potencia siempre. Entonces, el elemento resistivo le dice en todo momento a la planta generadora, deme potencia porque yo la convierto en calor. ¿Ok? Entonces, eso, el elemento resistivo, eso es lo que hace. Convierte convierte la energía eléctrica en calor. ¿Para qué hace eso? Para que eléctricamente yo pueda variar voltajes. Entonces, dependiendo de la resistencia que yo ponga, entonces así obtengo una caída de voltaje. Entonces, en el diseño que voy a hacer eléctrico, necesito tal caída de voltaje, entonces necesito tal resistencia. ¿Verdad? Entonces, la corriente siempre va a ser la misma, pero cuando es un circuito en serie, ¿verdad? Pero el voltaje siempre va a valer. Ahora, cuando tengo un elemento en paralelo, entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo variar. Aquí están los dos elementos en paralelo, estos dos, ¿verdad? Imagínense que esta mano es una resistencia y esta mano es un capacitor o cualquier otro elemento o otra red, otra carga. Entonces, yo puedo variar esta resistencia, ¿verdad? Porque aquí viene el elemento paralelo, ¿verdad? Entonces, yo puedo variar esta resistencia y le digo, ahora resistencia, hágase muy alta, porque quiero que la corriente en esta carga sea mayor. Entonces le doy un valor mayor a esta resistencia. Entonces, como la corriente coge el camino de menor resistencia, entonces la corriente se viene por aquí y no se viene por aquí, porque yo le puse una resistencia muy grande. Para eso son las resistencias, para variar voltajes en circuitos en serie o para variar voltajes y corrientes en circuitos en serie y paralelo.
¿Lo ven? Entonces las resistencias juegan un papel importantísimo, porque sin las resistencias no podemos variar voltajes y no podemos variar corrientes en elementos paralelos. Entonces por eso es que las resistencias son tan importantes. Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Entonces, la potencia promedio entonces está dada por la ecuación 8.3, que es esta, 8.3, ¿verdad? Entonces es V por I. V es el voltaje efectivo y la corriente efectiva. Entonces esto es el voltaje máximo entre raíz de 2 por la I máxima entre raíz de 2. Entonces la raíz de 2 por raíz de 2 se vuelve 2, ¿verdad? Y entonces esto es I cuadrado entre R y V cuadrado entre R. Bueno. La energía total disipada por el resistor en un ciclo completo, ¿verdad? Es PT y es VI por T1. T1 siendo el periodo de la corriente. ¿Ok? Entonces esto es VI entre la frecuencia de la corriente en hercios. Ok, después definimos la potencia aparente. Entonces dijimos, la potencia aparente la vamos a definir como V por I en general. Y ahora vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque tenemos otros elementos que no son resistivos. Hay elementos inductivos y hay elementos capacitivos. Entonces, esta potencia aparente la vamos a definir como voltio amperio, las unidades voltio amperio, y se van a resumir como VA. ¿Ok? Entonces, además tenemos que V es I por Z, ¿verdad? Y entonces I podemos escribirla como V entre Z. Entonces la potencia aparente igual podemos escribirla como I cuadrado por Z o V al cuadrado entre Z y sigue siendo voltio amperio. Y entonces tenemos que la potencia promedio ya la habíamos definido como V por I por el coseno del ángulo entre la corriente y el voltaje. Entonces, como VI la estamos definiendo como la potencia aparente, entonces la potencia promedio va a ser la potencia aparente por el coseno de phi. Y entonces aquí podemos ver cómo en un elemento resistivo la potencia aparente es igual a la potencia promedio, ¿verdad? Porque en un elemento resistivo ya sabemos que zeta es igual a 0. Entonces coseno de 0 es igual a 1. Entonces potencia aparente es igual a la potencia promedio en un elemento resistivo. ¿Ok? En un elemento resistivo, entonces el factor de potencia, que lo despejamos de aquí como el coseno de zeta, es igual a P entre S, y como en un elemento resistivo la aparente es igual a la promedio, entonces S es igual a 1, como lo hicimos ayer en el laboratorio. ¿Ok? Y luego, entonces ahora vimos la potencia en elementos inductivos y capacitivos. Entonces, la fórmula general era esta. Entonces, en un elemento inductivo, el voltaje adelanta la corriente en 90 grados. Entonces, zeta es igual a 90. Entonces ponemos VI coseno de 90 menos VI coseno de 90, coseno de 2 omega t, que eso va a depender de la frecuencia de la corriente, más VI seno de 90 por seno de 2 omega t. Este término se hace 0. Este término se hace 0. Y entonces queda V por I por el seno de 2 omega t. ¿Ok? Entonces fíjense que esta ecuación oscila alrededor de qué? Leonardo. De 0. Exacto. Entonces, ¿cuál es el valor promedio de la potencia en el inductor? Leonardo. 0. Exactamente. ¿Ok? La resistiva no. La resistiva oscilaba alrededor de VI. La inductiva no oscila alrededor de VI, no hay un término estático en la inductiva. Entonces, en la inductiva, la potencia promedio es igual a 0. Y este término oscila entre -1 y 1. Entonces, bueno, y se da a 2 veces la frecuencia de la corriente. Entonces, en cada periodo de la corriente, tenemos 2 ciclos completos de la potencia. 1, 2.
Entonces, ¿qué hace el inductor? El inductor empieza a jugar con el generador. El inductor le dice al generador, dame potencia, ahí te la devuelvo. Dame potencia, ahí te la devuelvo. Entonces el generador está, cuando lo cargan con potencia, deme potencia, entonces el generador se trata de frenar porque está generando más potencia y cuando se la devuelven, se libera. El punto es que el generador tiene que estar consumiendo agua o lo que esté consumiendo para dar vueltas. Carbón, petróleo, aire, lo que ustedes quieran. El asunto es que el generador tiene que poner esta potencia. El generador la pone, aunque se la devuelvan, cuando la potencia es positiva, el generador la tiene que poner. Cuando es negativa, se la devuelven. ¿Ok? El punto es que el generador tiene que poner esta potencia. Entonces, esta es una potencia reactiva que la fábrica tiene que pagarla si no la compensa. Porque entonces la compañía productora de electricidad le va a decir, no, un momentico, usted me está pidiendo una potencia que no utiliza en trabajo útil. Entonces yo se la voy a cobrar y se la voy a cobrar muy cara. Ah, bueno, entonces viene el señor y dice, ah, bueno, pero yo le voy a compensar esto. Y entonces le pone esto. Para que en cada ciclo, la que el capacitor devuelve, ¿verdad? Contrarreste la que el inductor pide. Entonces, lo que siente el generador es 0 potencia reactiva. No siente que le estén pidiendo potencia reactiva. Entonces, ¿qué le están pidiendo al generador? Solo potencia resistiva. ¿Ven? Entonces, si la compañía no compensa el factor de potencia, o sea, la potencia reactiva que tiene instalada, entonces la compañía generadora de electricidad lo multa y le carga muy caro la demanda y le carga muy caro la potencia reactiva. Y tiene razón, porque pudiendo compensarla, no la compensa. Bueno, de ahí está bien. Entonces, si usted quiere desperdiciar energía, yo se la vendo, pero se la voy a vender muy, muy cara, porque es una energía que me cuesta mucho. Entonces, las compañías, todas, tratan de acercar el factor de potencia a ¿cuánto, Ana María? A 1, profe. Es correcto. ¿Por qué a 1, Ana María? Para que sea igual. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más me dice? Para que sea igual que Las potencias. la potencia aparente con la potencia promedio, ¿verdad? Lo que Ujú. quiere decir que entonces solo tengo potencia resistiva en la fábrica, o sea, potencia que se consume, ¿verdad? Entonces, esa es la potencia que pago, la potencia que se traduce en trabajo útil, no la potencia que juega en el sistema y que viaja de un lado para otro. No, esa no la voy a pagar, voy a compensarla. ¿Ok? Entonces solo pago la potencia que se convierte en trabajo útil, la potencia que se convierte en botellas, en chapitas, en muñecas, en carritos, en lo que usted produzca. ¿Ok? Esa es la potencia que yo quiero pagar nada más. No quiero pagar la potencia que se genera entre los sistemas eléctricos por la naturaleza de los aparatos que tengo. ¿Cuál es la naturaleza de los aparatos que tengo? Motores de inducción que tienen bobinas, ¿verdad? Por todo lado, o fluorescentes que también tienen bobinas. Esta luz es resistiva totalmente. Esto no tiene bobinas, ¿ok? Pero esta luz sí tiene bobinas. Esta. Entonces yo aquí tengo una carga resistiva y una carga inductiva. Entonces esta carga inductiva le está diciendo a la red, dame y te devuelvo, dame y te devuelvo. Claro, como yo soy una casa de habitación, por cierto, voy a apagarla porque no la estoy ocupando ya, ¿verdad? Como yo soy una casa de habitación y eso lo que me consumen es
quién sabe cuánto, ni 0.1 watt. Entonces la compañía eléctrica no puede hacer nada porque no me puede cobrar 0.1 watt de potencia reactiva. ¿Ok? Pero claro, si usted suma 0.1 watt por 1 millón de casas, ajá, ¿verdad? Está teniendo 100,000 watts. ¿Ok? Y 100,000 watts de potencia reactiva ya cuesta. Entonces, por eso ellos, en las líneas de transmisión, ellos van balanceando barrios. Entonces ellos, de las 3 líneas que van por arriba, que son las 3 líneas trifásicas, porque los generadores son trifásicos, entonces ellos van tomando un barrio, lo toman de la línea de arriba. El siguiente barrio lo toman de la línea de medio y el tercer barrio lo toman de la línea de abajo. Entonces ellos van balanceando cargas. Así es como ellos balancean la carga del generador. ¿Ok? Porque en promedio se supone que todas las casas usan más o menos las mismas cargas inductivas y resistivas. Entonces, más o menos ahí se balancean las cosas. Pero con la fábrica no es así. Una sola fábrica puede consumir la electricidad de toda una ciudad. Por ejemplo, Firestone, con sus molinos del Banbury, con todos los molinos que tienen, ¿verdad? Firestone prende la fábrica y el ICE tiene que estar preparado, porque la demanda de electricidad es bestial. Es una cantidad enorme de energía la que consume. Entonces, hay fábricas que son enormes y que consumen mucho. Por ejemplo, un hotel que yo supe, que yo puse una turbina ahí, un hotel de apenas 7 pisos, 8, por ahí, ese hotel pagaba 23 millones de colones en electricidad mensual, nada más. Solo en electricidad. ¿Ok? Entonces, es para que ustedes vean lo que puede consumir un solo edificio. Entonces, de ahí nosotros pagamos en nuestras casas 15,000 a 30 y pico de mil de colones, ¿verdad? Eso son peanuts. Eso es nada. Bueno, sigamos. Entonces, vimos cómo se calcula la potencia reactiva, ¿verdad? En el inductor. Ah, ok, otra cosa. Estamos hablando de inductores puros, ¿verdad? Donde es un inductor ideal sin resistencia interna, ¿verdad? O sea, estamos asumiendo que la resistencia de la bobina, la resistencia interna, es 0, lo cual es una buena suposición, ¿verdad? Porque la resistencia del cobre, por ejemplo, que es la que se usa para bobinas, el cobre, es una resistencia interna muy baja. Entonces, se puede asumir como 0. Ahora bien, uno puede asumirla y entonces la pone como un elemento resistivo en serie con el elemento inductivo, ¿verdad? Si usted quiere tomar eso y hacer los cálculos más exactos, entonces usted calcula, digamos que tiene 100 metros en una bobina, ahí envueltas, entonces usted multiplica la resistividad interna por L, ¿verdad? Etcétera, aquellas fórmulas que vimos al principio, entonces usted pone la R en serie con la L que usted está analizando. Entonces ahí tiene el elemento bobina suyo y puede tener el número de bobinas que quiera. ¿Cómo se conectan las cosas en las fábricas? Jefferson, ¿se conectan en serie o se conectan en paralelo? Paralelo, porque tienen el mismo voltaje. Exactamente, en paralelo porque requieren el mismo voltaje, ¿verdad? No vamos a poner 10 motores en serie, ¿verdad? Porque el último no va a arrancar, ¿verdad? Porque simplemente el voltaje cae, ya no le llega voltaje al último, ¿ok? Mientras que en paralelo, entonces sí, ahí entre las dos líneas siempre tenemos el mismo voltaje, entonces todo trabaja al mismo voltaje, ¿ok? Las luces también se conectan en paralelo, todo en las casas. Si ustedes observan la caja de registro de ustedes o la caja de potencia, se van a dar cuenta, si la observan con detenimiento, se van a dar cuenta que todos los circuitos que ustedes tienen varios circuitos en la casa. Ustedes tienen el circuito de la cocina, el circuito de la sala comedor, el circuito de los cuartos, el circuito del garaje, etcétera. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que cada circuito está conectado en paralelo.
y está conectado en paralelo con una de las líneas vivas que viene del 220 monofásico. Entonces usted tiene 220 monofásico, que quiere decir que usted tiene 2 vivas y un neutro. Estas 2 vivas, aquí y aquí usted hace 110, o aquí y aquí. Entonces usted va a ver que igual el electricista le balanceó las cargas. Entonces el primer circuito lo tomó de esta línea y el neutro. Entonces puso todo ese circuito en paralelo, la cocina. El segundo circuito, que era la sala comedor, lo tomó de esta línea y el neutro. El tercer circuito, que son los cuartos, los tomó otra vez de esta línea y el neutro. Y el cuarto circuito, que era el garaje y las luces de afuera, lo tomó de esta otra línea otra vez y de este neutro. Entonces, entre comillas, ¿verdad? El electricista lo que quiso fue balancear las cargas. Y está bien, esa es la práctica normal y así es como hay que hacerlo. O sea, usted no puede tomar de las 3 líneas que le entran de la calle, usted no puede tomar todo y conectarla de este vivo y este neutro, ¿verdad? Porque simplemente está recargando esta fase. ¿Ok? Y pueden inspeccionarlos cuando le hacen la inspección al Colegio de Ingenieros y los pueden multar, ¿verdad? Entonces los electricistas y ustedes tienen que estar vivos de que las conexiones se hagan bien. Ok, bueno, sigamos. Entonces, bueno, vimos todas las fórmulas, etcétera. Y para el capacitor también, bueno, vimos la energía almacenada en medio ciclo en el capacitor, ¿verdad? Y en medio ciclo del inductor también la vimos, por ahí está. ¿Dónde está? Aquí está. En medio ciclo es VI entre pi F2. Y es L por I al cuadrado. Bueno, entonces vimos estos dos gráficos juntos, que es lo que nos da a entender cómo se corrige el factor de potencia en las fábricas, ¿verdad? Entonces, el inductor consume, el capacitor devuelve. ¿Qué ve el generador? Nada, cero. El inductor devuelve, el capacitor consume. ¿Qué ve el generador? Nada. No siente un torque extra. Entonces no está generando energía extra, ¿verdad? Vuelve a repetirse el ciclo, el inductor pide potencia, el capacitor la da. Entonces se cancelan. ¿Qué ve el generador? Nada. De potencia reactiva. El inductor la devuelve, el capacitor la pide. ¿Qué ve el generador? Nada. Entonces, ven qué interesante. O sea, es una cosa que es muy importante entenderla y saberla manejar. Bueno, entonces después definimos el triángulo de potencia como S igual a P más QT. ¿Por qué podemos definir el triángulo de potencia? ¿Quién me dice? Yulisa, dígame usted. Profe, eso no es. Bueno, la verdad no sabría decirle. Sí sabe, Yulisa. Lo que pasa es que no quiere hacer el esfuercito para decirme por qué. Puedo definir un triángulo rectángulo de potencia entre la potencia aparente, la promedio y la reactiva. Pero yo estoy seguro de que usted sabe, desde el colegio. Vamos a ver, Jacqueline. De ahí, porque tal vez representa el cambio que tiene cada una, digamos, la potencia aparente o y así. No. ¿Por qué puedo definir un triángulo rectángulo entre estas 3 cantidades? Gerardo Emmanuel, dígame usted. Profe, no es porque la reactiva va a ser la hipotenusa de la aparente y la promedio. No, la reactiva no es la hipotenusa. En A realidad ver. es un
Un cateto, profe, igual, porque va para arriba o para abajo. Depende si es capacitiva o depende si es inductiva, por lo de los ángulos. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso, Jefferson? ¿Por qué puedo definir un triángulo rectángulo con estas tres potencias? Bueno, la promedio iría para la derecha, igual, en fase, digamos. La total iría para arriba o para abajo y ahí saca la hipotenusa, que sería la S. A ver, Jefferson, yo le entendí, pero dígame una cosa. ¿Usted le explicaría eso a unos alumnos? Así. No, pero más o menos, digamos. Así lo entiendo yo. A ver, Jefferson, usted lo dijo, pero no lo dijo con las palabras correctas. Puedo definir un triángulo rectángulo porque la potencia reactiva es perpendicular a la potencia promedio. ¿De acuerdo? Puedo definir un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque esta potencia reactiva es perpendicular a esta potencia promedio. Entonces yo siempre, la promedio la voy a tener en el eje real. La reactiva la voy a tener en el eje imaginario. Entonces, si esto tiene un ángulo de 90, entonces, ¿qué? ¿Qué puedo definir? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Yulisa, ¿ve cómo desde el colegio lo sabía? Porque usted vio Pitágoras desde el colegio, ¿verdad, Yulisa? Sí, profe. Ok. Entonces, usted puede cerrar esto aquí. Y entonces usted dice que esta potencia aparente la puedo relacionar como en forma vectorial. Y entonces la magnitud de S la puedo decir que es Q al cuadrado más P al cuadrado raíz de todo esto. Pero ven como desde el colegio ustedes sabían eso. Pero algo pasa, muchachos, algo pasa que ustedes no se animan. ¿Cuál es la palabra? No se animan. ¿No se animan a qué, Yulisa? ¿A qué es lo que no se anima? ¿Por qué usted no me contestó, Yulisa? Profe, creo que no lo había visto bien. Digamos, esto es algo que, como usted dice, ahorita que usted lo mencionó, ya ahora sí todo tiene sentido, pero creo que tal vez es que me falta estudiarlo un toque más. Falta estudiar un poco, un toque más. Bueno, no, de eso estoy seguro. Ayer yo estuve seguro de que les faltaba estudiar un toque, no, bastantico, un poco más. Pero hay cosas, muchachos, que ya nosotros tenemos que manejar. Que ya, digamos, todo lo que los profesores les hemos dado a ustedes en 11 años de colegio y en 5 o 6 años de universidad más, son cosas que no son banales, son cosas que se aplican en la realidad. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de aplicarlo y ver cómo es que podemos aplicar esas cosas. La fórmula del área, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el área de un lote? Jacqueline. De un lote de terreno, ¿se refiere? Sí, sí. De ahí, con sus lados, Ajá. Pero supóngase que es un lote así. entonces Ajá, entonces, ¿cómo hace Jacqueline para calcular el área? de ahí, si lo hacemos por pasos, puede dividirlo en varias figuras, por ejemplo. Ok, pero ve cómo el área que usted aprendió en matemáticas le sirve para calcular en la realidad un área de un lote, ¿verdad? Porque entonces usted hace aquí un triángulo rectángulo, entonces ya sabe que es base por altura entre dos, aquí hace otro, ¿verdad? Que lo extiende aquí, ¿verdad? Y aquí tiene un trapecio que es base por altura entre dos también, y puede ir haciendo rectángulos, etcétera, ¿verdad? Aquí hace un rectángulo, entonces ya tiene, y entonces puede ir sumando A1 más A2 más A3, etcétera, ¿verdad? Más A4, etcétera. Bueno, aquí podemos hacer, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí podemos hacer un triángulo rectángulo aquí. No, para hacer un cuadrado aquí, así, lo hacemos así. Sí, exacto. ¿Verdad? Y aquí hacemos dos rectángulos, entonces ya aquí tengo un rectángulo, y aquí tengo otro rectángulo, y aquí tengo otro rectángulo, entonces ya, ahí lo calculamos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el área que estudiamos en matemática, que es una cosa abstracta, ¿verdad? Y que se da en metros cuadrados, nos sirve para calcular muchas cosas en la vida real.
Bueno, igual con muchas de las cosas que hemos estudiado en física, en química, ¿verdad? Van a ustedes a ver más adelante en termofluidos que si ustedes ponen una olla a hervir y le ponen una llama aquí, ¿verdad? Bueno, yo no sé si la cocina de ustedes es de gas o eléctrica, esto no importa. El asunto es que le meten calor aquí a una olla, Q punto, que es una potencia en watts, ¿verdad? Y si ustedes tienen aquí agüita y quieren hacer unos huevos duros, ¿verdad? Los huevos duros son, ¿de qué color son la cáscara? Son como así, ¿verdad? Entonces ustedes ponen un huevo duro aquí, otro huevo duro por aquí, otro huevo duro por aquí. Y entonces ustedes agarran un termómetro y lo meten por aquí. No, un termómetro, pongámoslo negro. ¿Verdad? Y lo meten por aquí. Y entonces el termómetro tiene ahí una sustancia que sube y tiene una escala aquí. ¿Verdad? Entonces ustedes ponen a hervir esta agua. Y entonces ya está hirviendo. Entonces mientras ustedes tengan agua y tengan vapor y está hirviendo, la temperatura no les va a variar. Entonces ahí van a tener un hecho físico para ahorrar energía, para ahorrar plata en su casa. O sea, mientras usted esté hirviendo, y eso lo vieron en física 2, porque yo lo acabo de ver en física 2 allá en el otro grupo, ¿verdad? Mientras usted tenga T igual 99.6 y tenga vapor y líquido, por más que ponga esta llama en máximo, esta temperatura no les va a subir. Entonces los huevos duros siempre se le van a hacer a 99.6 grados. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Esta temperatura va a permanecer constante siempre que usted tenga vapor y líquido. Entonces usted disminuye esta llama al mínimo. Entonces usted toma la cocina y en vez de hacer esta llamota, entonces usted le hace una llamita ahí pequeñita. Y mientras aquí usted está hirviendo esta agua, aunque eche una burbujita cada 2 segundos, la temperatura es 99.6 y sus huevos duros siempre se le van a hacer. Entonces usted en vez de gastar 10 litros de gas con el máximo, usted gastó 1 litro de gas. Una cosa que la física les enseña. ¿Se acuerdan? En física 2, calor latente, calor de vaporización, calor de fusión, ¿verdad? Bueno, esas cosas se los enseñó la física. Ok, entonces les enseñó a ahorrar plata en su casa. Si no lo aplican, es porque no lo estudiaron y no lo entendieron. Pero mientras ustedes tengan burbujitas en su olla, ustedes van a tener 99.6. Bueno, depende de la altura, de la presión donde ustedes estén, pero a una presión atmosférica estándar, que es una presión de 101.625 pascales, que es sobre el nivel del mar, y ustedes están un poco menos, digamos que ustedes van a tener 99.000 pascales, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener aquí una presión menor, una temperatura menor, van a tener como 97, pero de 97 no les va a pasar. Entonces usted les puede poner máximo, porque usted dice, uy, quiero que estén rápidos estos huevos. No, olvídese. La temperatura no va a aumentar de 99.6, porque así es la naturaleza y así se comportan las sustancias. Entonces, digamos, yo lo que voy es que, a ver, ayer yo me sentí muy triste. Me sentí muy triste porque yo dije, pero ¿qué es que ninguno me sabe decir? Ni siquiera la persona que me pidió que quería hacer los exámenes aparte, porque en los grupos a veces los alumnos se recostaban a otros que trabajaban más aquí y allá. Ni siquiera esa persona me contestó correctamente cuando el coseno de zeta era 1 o cuando era 0. Entonces uno como profesor, o sea, imagínense ustedes cómo me iba a sentir yo
cuando ni siquiera una sola persona me contestó correctamente las preguntas del laboratorio. Entonces uno dice, o estoy haciendo muy mal el trabajo y entonces no estoy transmitiendo los conocimientos, o los estudiantes, yo no sé qué vienen a hacer a la universidad. Se supone que ustedes están en la universidad porque, o sea, uno tal vez en el colegio, en aquella época estúpida de adolescente, ¿verdad? Estudiaba por obligación y porque los papás lo obligaban y los profesores lo obligaban y entonces uno quería estar en el chingue todo el día y jugando con los perros o jugando con los amigos, ¿verdad? O yendo a hacer diabluras de zacate, ¿verdad? Por todo lado en el barrio, hacer y deshacer. Pero se supone que ya esa época o pasó o está pasando. Y entonces ya uno en la universidad, ya uno está en serio y uno está ansioso de aprender, ansioso de estudiar, ansioso de ser un profesional, pero un profesional exitoso, un profesional que maneja bien todos los temas de la carrera, un profesional que tiende hacia la sabiduría, ¿verdad? Aquí, como ustedes están tan callados, probablemente están tendiendo mucho a la sabiduría. Pero la sabiduría, además de silencio, requiere esfuerzo. Entonces, ayer yo me sentí muy frustrado, sinceramente. Ok, si ustedes me dicen, profesor, es que no entiendo este capacitor, eso yo se los acepto. Y ustedes nunca han visto un capacitor. Ahí está perfecto, entonces hablamos de capacitores un ratico. Profesor, es que no entiendo lo que es una bobina de ellos, porque usted solo me hace un dibujito, que es un dibujito así, y entonces yo no sé lo que significa eso. Bueno, entonces pasamos a internet y le enseño bobinas, pero yo creo que sí lo hice en la clase. ¿Verdad que lo hice, Jefferson? Y les enseñé bobinas y les enseñé capacitores. Ok, aunque sean foto, pero vieron lo que eran las bobinas y vieron lo que eran los capacitores. Y entonces, si estuviéramos en clases presenciales, yo les llevo bobinas y les llevo un bombillo de esos que tengo aquí atrás y lo desarmamos y vemos cómo adentro tiene una bobinilla y tiene unos capacitores, ¿verdad? Y también desarmamos un bombillo LED y vemos que el bombillo LED tiene un transformadorcillo y tiene un capacitor también, ¿verdad? Entonces, pero claro, además de que estamos en clases virtuales y yo veo que ni siquiera, o sea, yo les preguntaba, ¿y qué? ¿Hicieron un trabajo previo? Sí, claro, profe. Bueno, entonces contésteme. Y ninguno me contestó. ¿Qué pasó, Jefferson? ¿Dónde está el fallo? A ver, dígame. No se preocupe, puede decirme lo que quiera. Yo no soy de los que tomo revancha y entonces, no, a mí me encanta que todo el mundo pase y que pase con buena nota. Dígame, Jefferson. No sé, profe, depende. Tal vez no estudiaron, no sé. Yulisa, dígame usted. Profe, lo mismo, digamos que tal vez, bueno, al menos nosotros en el trabajo previo, no, tal vez lo que nos faltó fue calcular el factor de potencia, entonces por eso estábamos un toque perdidillos. Creo que eso fue lo que al menos a mi grupo nos jodió un toque, que no calculamos el factor de potencia y esa parte tal vez no la estudiamos tanto. Ok, y Leonardo, ¿usted qué me dice? Sí, profe, es lo mismo, o tal vez uno a veces no, como que no conecta. Puede que, por ejemplo, esto de Pitágoras, que uno está viendo, pero no, como que no conecta que es algo del pasado que ya sabe. Tal vez uno le falta como eso muchas veces. Ok, ¿y cómo hacemos para resolverlo, Leonardo? Para que no vuelva a pasar en cursos futuros ni en clases futuras. Y esfuerzo. Es correcto, Leonardo. Muy bien contestado. Entonces tienen que hacer un esfuerzo, por favor, todos y todas, para tratar de animarse a pensar por ustedes mismos. Animarse a que todo lo que tienen ahí en la cabeza, tienen que aprender a usarlo. ¿Verdad? Por ejemplo, el enredo que se les hizo cuando yo les pregunté el coseno, aquí, cuando el coseno es -1, ¿cuánto vale esto?
¿A dónde fue que se los pregunté? Aquí. ¿Cuánto vale esto cuando el coseno es menos 1, verdad? Eso ya ustedes lo tienen desde el colegio. Menos por menos es más y listo, ¿verdad? Y más por menos es menos. Y ok, ¿verdad? Pero no, es que no se tiene por qué hacer confusión con una cosa tan simple como esta. Y esto, entonces, ¿qué requiere lo que acaba de decir Leonardo? Un esfuerzo para tratar de pensar por nosotros mismos, para tratar de argumentar y decir, suave un momentico, yo sé contestar esto. Esto es de colegio. Entonces uno hace un esfuerzo y uno dice, suave, cuando esto es menos 1, menos por menos es más, entonces esto es V1 más V2, entonces la potencia promedio es 2V1. 2VI, perdón. ¿Verdad? Pero eso ustedes lo saben. Y lo pueden pensar. Entonces, mi posición aquí es que tienen que hacer un esfuerzo para sacarle todo el provecho a todo el conocimiento que ustedes han ido guardando en su cabeza. Bueno, ya son las 11, qué horror. Ok, vamos a hacer una pausa y les aviso por WhatsApp cuando empezamos la clase 2. Ok. Bueno, nos vemos.